Nunca pensé que sería yo quien desentrañaría el mayor misterio de la humanidad. Y, tal vez, sellaría su condena. Mi nombre es doctora Eva Reyes. Tengo 31 años. Soy astronauta de la NASA, exobióloga, y hace 4 años emprendí un viaje que destrozaría todo lo que creíamos saber sobre nuestro lugar en el cosmos. Solía creer que el conocimiento, por encima de todo, nos salvaría. Ahora veo que nunca estuvo destinado a hacerlo. Todo comenzó en 2012 con un mensaje, una simple cadena de caracteres sin sentido que al principio descartamos como ruido cósmico. Fue la última transmisión de la Voyager 1 antes de que su señal se apagara. Al principio, estábamos eufóricos. La Voyager había atravesado el velo de nuestro sistema solar, adentrándose en lo desconocido del espacio interestelar. ¡Qué ingenuos fuimos! La verdad era que ese mensaje no era un simple código. Era, incluso ahora, de vuelta en la Tierra, mientras intento recordar lo que sucedió, hay fragmentos de la historia a los que no puedo acceder. Es como tratar de recordar una pesadilla que se desvanece al despertar. Pero recuerdo lo suficiente para saber que estábamos equivocados. Recuerdo el momento exacto en que todo cambió. Estaba parada en la tenue luz de los monitores del centro de misión. El murmullo de las conversaciones a mi alrededor era bajo, pero electrizante. Ingenieros, criptógrafos y astrofísicos llenaban la sala con una intensidad callada. En la pantalla principal, una serie de números parpadeaba. La última transmisión de la Voyager 1, una reliquia de una época en la que la humanidad aún creía en finales felices. Miré fijamente la pantalla, deseando que los números cobraran sentido. Mis dedos se aferraron a los bordes de la terminal, el sudor frío formándose en mis palmas. No había dormido en días. El café había dejado de ser un sustituto decente del descanso, y mi cerebro parecía envuelto en gasa. Aún así, no podía alejarme de los datos. Me llamaban. A mi lado, la comandante Luisa Clement murmuró algo entre dientes. Era nuestra líder de misión, una mujer de intelecto agudo y modales aún más cortantes. «Maldito rompecabezas», masculló, frunciendo el ceño ante el código indescifrable. «Nos falta algo». «No nos falta nada», respondí en voz baja. «Somos nosotros. No estamos destinados a entenderlo». Ella se volvió hacia mí, arqueando una ceja. «Ya te volviste supersticiosa, Reyes. Llevas demasiado tiempo trabajando en esto». Negué con la cabeza. «No es superstición. Es que esto está mal». Habíamos pasado semanas analizando la señal, descomponiéndola en sus componentes básicos, pero nada tenía sentido. No encajaba en ningún patrón conocido. Con el paso de los días, los demás perdieron interés. La emoción inicial se desvaneció en una decepción silenciosa. Pero yo no podía dejarlo ir. Había algo en esa transmisión, algo que tiraba de los bordes de mi conciencia. Una sensación que no podía sacudirme, como un déjà vu o la inquietud que queda después de despertar de un sueño que no logras recordar. «Ve a descansar, Reyes», dijo Clement apartándose. «Empiezas a sonar como una de esas teóricas de la conspiración. Lo siguiente que me dirás es que la Voyager fue capturada por aliens». Forcé una sonrisa. «Quizá, pero cuando ella se fue, sus pasos resonando en el pasillo, volví a mi pantalla. Miré fijamente los números, dejando que se desdibujaran frente a mí. Algo parpadeó en mi visión periférica, algo que no estaba bien. Y de repente, como si un velo se hubiera levantado, lo vi. Los números no eran aleatorios, estaban estratificados, doblados, casi como un papel retorcido sobre sí mismo, ocultando algo bajo la superficie.
Contuve la respiración, mientras mis dedos volaban sobre el teclado, descifrando el mensaje en un frenesí de pulsaciones. La sala quedó en silencio a mi alrededor. El tiempo se ralentizó, se estiró. Cuando la traducción final apareció en la pantalla, sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. La Voyager 1 se ha estrellado en nuestro hogar y sabemos de ustedes. Las semanas posteriores al mensaje fueron un torbellino de reuniones y caos. Hubo debates interminables sobre su significado. ¿Era una broma? ¿Un engaño? Imposible, dada la posición actual de la Voyager en el espacio interestelar. Pero era más fácil creer eso que la alternativa. La alternativa era simple y aterradora. No estábamos solos. Peor aún, algo allá afuera sabía de nosotros y estaba esperando. La tensión en el centro de misión se volvió palpable. La gente caminaba con el ceño fruncido, mirando nerviosamente al cielo, como si esperaran que algo cayera en cualquier momento. La sala que antes resonaba con esperanza ahora hervía en inquietud. «Tenemos que ir», dijo alguien un día, rompiendo el silencio que se había apoderado de una reunión de estrategia. Era la comandante Clement. «¿En serio?», preguntó uno de los ingenieros. «Ni siquiera sabemos qué hay allá afuera». «Ese es el punto», replicó Clement, sus ojos brillando con determinación. «Lo que sea que esté ahí afuera sabe que estamos aquí. Si no averiguamos qué es, somos blancos fáciles». Un murmullo de acuerdo se extendió por la sala. La verdad era que, en el fondo, todos lo sentíamos. La humanidad había estado enviando señales al vacío durante décadas, desafiando al universo a que nos notara. Ahora algo lo había hecho, y estábamos al borde del descubrimiento o la destrucción. Me ofrecí como voluntaria de inmediato. Tenía que saberlo. 4 años. 4 años nos tomó llegar a la fuente de la transmisión de la Voyager. 4 años de aire reciclado, espacios reducidos y el zumbido constante de los sistemas de soporte vital, que se convirtieron en la banda sonora de cada uno de nuestros días. Al principio, la novedad de la misión nos sostuvo. La emoción de ser los primeros humanos en abandonar el sistema solar y cruzar al vacío desconocido mantuvo alta la moral. Pero a medida que los meses se convertían en años, esa emoción dio paso a una inquietud molesta. La inmensidad del espacio, el absoluto y aplastante vacío, pesaba sobre todos nosotros. Incluso con la camaradería de la tripulación, el aislamiento era insoportable a veces. Las estrellas afuera se convirtieron en un recordatorio constante de lo pequeños, lo insignificantes que éramos en realidad. Éramos 6 a bordo de la Última Frontera, nuestra nave diseñada específicamente para viajes espaciales profundos. Clement, por supuesto, era la capitana, su autoridad incuestionable. A su lado estaba Marco, el piloto, un hombre callado con nervios de acero. Luego estaba el Dr. Ríos, el ingeniero jefe de la misión, Javier, el físico, Luis, el especialista en comunicaciones, y yo, doctora Eva Reyes, exobióloga, maldita con el conocimiento de que volábamos hacia algo que no entendíamos. Por las noches, cuando las luces de la nave se atenuaban para simular un anochecer artificial, me acostaba en mi litera y miraba por la pequeña ventana hacia el infinito campo de estrellas. A veces me susurraba a mí misma: ¿hacia qué estamos volando realmente? Mi voz apenas era audible en el silencio estéril. Los demás no compartían mi inquietud, al menos no abiertamente. Pero podía verlo en sus ojos, en el ligero temblor de las manos de Javier cuando revisaba los sistemas, en la forma en que Clement se quedaba demasiado tiempo frente al panel de comunicaciones, mirando la pantalla llena de estática como si esperara una señal. Marco empezó a dormir menos, recorriendo los pasillos a altas horas de la noche. Había algo ahí afuera. El día que cruzamos el límite de nuestro sistema solar y dejamos atrás lo familiar, se sintió como un renacimiento.
Las alarmas de la nave sonaron suavemente, marcando el evento, pero la tripulación permaneció en silencio. Me senté en la cubierta de observación, mirando hacia el vacío. No fue como en las películas. No hubo un cambio dramático de color, ningún espectáculo cósmico. Solo un cambio sutil en los datos. Un susurro en el borde de nuestros sentidos que nos decía que ya no estábamos en el espacio conocido. La sensación era inquietante, un miedo silencioso que se asentó como una piedra en mi estómago. Varias semanas después, captamos de nuevo la señal de la Voyager. Después de años persiguiendo un fantasma, ahí estaba, débil, pero inconfundible. La seguimos hasta un sistema desconocido, una región del espacio que no aparecía en nuestros mapas. A medida que nos acercábamos, el mapa estelar comenzó a iluminarse con objetos, campos de escombros, asteroides, anomalías cambiantes, y luego lo vimos. El planeta alienígena colgaba en el vacío, envuelto en una neblina verdosa que difundía la luz de los dos soles que lo iluminaban. No se parecía a ningún planeta que hubiéramos visto antes. No había bosques frondosos, ni océanos brillantes, ni montañas imponentes. Era estéril y desolado, pero no de la manera que uno esperaría. Había una inteligencia en su diseño, un orden dentro del caos. La superficie estaba cubierta de vastas estructuras monolíticas, pirámides que se alzaban como dientes oscuros y afilados desde la corteza del planeta. Sus superficies estaban grabadas con símbolos y patrones que parecían retorcerse y cambiar cuando intentábamos enfocarnos en ellos. «Dios mío», dijo Javier, su voz quebrada por el comunicador, apenas un susurro. «Es hermoso». Pero para mí no era belleza. Era algo incorrecto, una sensación fría y reptante de anormalidad que se aferraba a mi corazón. El planeta no estaba muerto, pero tampoco vivo. Era algo intermedio, una construcción antigua de geometría imposible, como un artefacto dejado atrás por dioses. «Prepárense para el aterrizaje», ordenó Clement, aunque su voz estaba tensa con una ansiedad que ninguno de nosotros podía ocultar por completo. Todos lo sentíamos. Lo que fuera que estuviéramos a punto de encontrar no era algo que pudiera explicarse con lógica humana. Conforme la nave descendía, mis manos temblaban sobre los controles. El aire en la cabina era espeso por la tensión, y podía sentir mi pulso golpeando en la garganta. Cuanto más nos acercábamos, más parecía ondular el paisaje, como si el planeta mismo nos rechazara. Aterrizamos en las afueras de una de las pirámides masivas. El suelo bajo nosotros era liso, de manera antinatural, como si el planeta hubiera sido tallado de una sola pieza de piedra oscura. Me puse el traje espacial y el resto de la tripulación me siguió en silencio, mientras nos preparábamos para salir a lo desconocido. En el momento en que mi bota tocó el suelo alienígena, un instinto primario rugió en mi pecho, advirtiéndome que regresáramos. Pero no podía. Ninguno de nosotros podía. El aire era delgado, casi metálico, y un silencio opresivo cubría el paisaje. No había viento, ni sonidos distantes de vida, ni siquiera el zumbido bajo del ambiente. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de nuestros propios pasos sobre la superficie antinatural. Nos detuvimos en la base de la pirámide más cercana, que se alzaba sobre nosotros como un centinela de alguna civilización muerta hacía mucho tiempo. Los símbolos tallados en su superficie parecían retorcerse y deslizarse en la tenue luz, como si estuvieran vivos. Extendí la mano para tocar la piedra, atraída contra mi propio juicio. «No», dijo Luis, agarrándome del brazo. Sus ojos estaban desorbitados, y vi el miedo allí, crudo y sin filtrar. Retiré la mano. La comandante Clement
Nos ordenó separarnos en equipos. Ríos y Marco permanecerían con la nave, monitoreando cualquier señal de actividad. El resto, Clement, Javier, Luis y yo exploraríamos el interior de la pirámide. Había una entrada, un arco de piedra masivo tallado en la base de la estructura. Se abría como una boca, llevando a la oscuridad. Al cruzar el umbral, una sensación extraña me invadió. La temperatura cayó, y por un momento creí escuchar algo, un susurro tenue, como una voz llevada por el viento. Pero no había viento. Activamos las luces de los cascos, cortando la negrura sofocante. El interior era mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Cámaras vastas se extendían en todas direcciones, con techos imposiblemente altos. Las paredes estaban alineadas con más de esos símbolos cambiantes, pero no había señales de vida, ni artefactos, ni rastros de civilización. Solo piedra fría y vacía. Luis se quedó cerca de la entrada, escaneando el área en busca de lecturas. Su expresión era inescrutable bajo el casco, pero podía sentir su inquietud. Ninguno de nuestros equipos podía dar sentido al ambiente. No había lecturas claras, ni firmas de energía, nada. Era como si las mismas leyes de la física fueran diferentes allí. El silencio se profundizó cuanto más nos adentrábamos. Era como si estuviéramos descendiendo, aunque no había inclinaciones visibles, ni escaleras, solo pasillos interminables que se torcían y giraban de maneras que me hacían marear. Intenté mapear el camino mentalmente, pero pronto fue imposible. Los ángulos no tenían sentido. Y entonces llegamos al corazón de la estructura. Era una cámara circular enorme, con paredes que se curvaban hacia adentro como el interior de una esfera hueca. En el centro había un solo objeto, un altar de piedra masivo, grabado con los mismos símbolos serpenteantes. Pero el aire aquí era diferente. Vibraba, zumbando con una energía extraña que erizaba los pelos de mi nuca. «Miren esto», susurró Clement, señalando hacia la pared del fondo. Dirigimos nuestras luces hacia allí, y sentí que el estómago se me contraía. Los símbolos en la pared habían cambiado. Ya no se movían. En su lugar, formaban un mensaje claro y deliberado, escrito en alguna lengua alienígena, pero en el centro de ese mensaje, 2 palabras destacaban. «Nos ven». De pronto, la habitación pareció cerrarse a nuestro alrededor. La piedra bajo nuestros pies comenzó a vibrar, suave al principio, luego cada vez más intensa. Las luces parpadearon mientras un sonido gutural resonaba en la cámara, como el retumbar de algo antiguo despertando de un largo sueño. «De vuelta a la nave», ordenó Clement, su voz tensa por el pánico. Nos giramos para huir, pero el corredor por el que habíamos entrado había desaparecido. En su lugar había un muro de piedra liso e impenetrable. La pirámide había cambiado, atrapándonos dentro. El pánico se apoderó de la tripulación. Javier golpeó el muro con los puños, maldiciendo entre dientes. Luis escaneó el área frenéticamente, buscando una salida, pero yo me quedé paralizada, mirando el altar en el centro de la habitación. Ahora brillaba, pulsando con una luz verdosa y enfermiza. Y mientras observaba, esa luz comenzó a tomar forma. Se elevó desde el altar, formando contornos vagos de figuras, humanoides, pero incorrectos. Sus extremidades eran demasiado largas, sus cabezas demasiado anchas, sus ojos, si es que eran vacíos oscuros que nos miraban directamente. Los susurros regresaron, más fuertes esta vez, llenando la cámara. No entendía las palabras, pero el significado era claro. Habíamos despertado algo vasto, algo que había estado esperándonos. Lo sentí entonces. Una presencia en mi mente, fría, calculadora, antigua, más allá de toda comprensión. No solo nos observaba, estaba dentro de nosotros, sondeando nuestros pensamientos, despegando las capas de nuestras mentes. Podía sentirla buscando, explorando. Retrocedí tambaleándome,
con la cabeza nadando mientras la presencia se hundía más en mi conciencia. No era una mente como la nuestra. No había empatía, ni moralidad, solo hambre. Un hambre que se extendía a través de las estrellas. Entonces, con una fuerza final aplastante, la voz habló directamente dentro de mí, evitando todo lenguaje y grabándose en lo más profundo de mi ser. Ustedes son nuestros. Todo comenzó con los sueños. En los días posteriores a nuestro encuentro con el altar, dormir se volvió imposible. Cada vez que cerraba los ojos, me encontraba en un laberinto de estrellas, flotando a través de vacíos interminables. Los dioses, sus formas monstruosas, titilando en los bordes de mi visión, observaban desde los rincones oscuros del cosmos. Su presencia se sentía más que verse. A veces, sus ojos estaban por todas partes a la vez, millones de ellos, mirando a través del tejido del universo, a través de mí. Sabía que los demás también sufrían. La comandante Clement, normalmente serena e impasible, comenzó a recorrer los pasillos de la nave durante la noche. Javier perdió su fachada de calma, murmurando sobre voces y paredes imposibles. Luis era el peor. Sus ojos, oscurecidos por la falta de sueño, brillaban con paranoia mientras aferraba su tableta como un talismán contra lo desconocido. Al principio no hablamos de lo ocurrido en la pirámide. Fingíamos que seguíamos en una misión científica, recolectando datos, mapeando el planeta y catalogando los extraños monolitos que salpicaban su superficie. Pero con los días, nuestros reportes se volvieron más cortos, más incoherentes. Era como si las palabras se negaran a fluir. Algo se desmoronaba dentro de nosotros y dentro de la nave. La pirámide, todo el planeta, jugaba con nuestras mentes. No podíamos encontrar el camino de regreso al lugar de aterrizaje. No importaba en qué dirección camináramos, siempre terminábamos de vuelta en el mismo grupo de estructuras. Los sistemas de navegación eran inútiles, mostrando las mismas lecturas, sin importar nuestra ubicación. Estábamos atrapados, y el planeta se reorganizaba a nuestro alrededor. Luego vinieron las alucinaciones. Al principio, eran sutiles, movimientos fugaces en los pasillos, sombras donde no debería haberlas, pero se volvieron más vívidas, más reales, con cada día que pasaba. Empecé a verlos, las figuras humanoides que habíamos vislumbrado en la cámara. A veces estaban al pie de mi cama, sus rostros congelados en expresiones de éxtasis y terror retorcidos. Otras veces flotaban tras las paredes, sus formas fluctuando como una señal defectuosa. Pero lo peor era que yo no era la única. Una noche, mientras caminaba hacia el comedor, en medio de un mareo por falta de sueño, encontré a Luis acurrucado en un rincón. Con la cabeza entre las manos, se mecía hacia adelante y hacia atrás, murmurando algo ininteligible. Cuando me acerqué, las palabras se volvieron claras. Están dentro de nosotros, Eva. Se arrastran en nuestras cabezas. Sus palabras resonaron en mi mente mucho después de que las pronunciara. La idea de que los dioses, los errores, los creadores hubieran infiltrado nuestras mentes no solo era aterradora, se estaba volviendo innegable. Lo que sea que hubiéramos despertado, lo que hubiéramos tocado, ahora era parte de nosotros. La nave se había convertido en una tumba. Cada rincón se sentía incorrecto, cada sombra demasiado profunda, demasiado oscura. Las paredes, antes lisas y estériles, ahora parecían palpitar con la misma energía alienígena que habíamos encontrado en la pirámide. La nave gemía y crujía como si estuviera viva, luchando bajo el peso de algo vasto e invisible. Una noche encontré a Javier en la sala de mando, mirando fijamente la superficie del planeta en la pantalla. Su piel estaba pálida, sus ojos inyectados en sangre. Nunca fueron dioses, dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo. Pensamos que lo eran, pero solo eran errores. Me senté a su lado, con el corazón golpeándome el pecho. ¿A qué te refieres?
Javier giró hacia mí, sus ojos vacíos, como si mirara a través de mí. Fueron creados, hechos por algo más. No estaban destinados a existir, pero ahora lo hacen, y están atrapados, igual que nosotros. Un escalofrío me recorrió la espalda. Atrapados. La palabra resonó en mi mente. Era como si todo el planeta fuera una jaula, una prisión construida para contener esos horrores cósmicos. Entonces, ¿por qué atraernos aquí? Pregunté. ¿Por qué jugar con nuestras mentes? Los labios de Javier se torcieron en una sonrisa hueca. Porque necesitan que escapemos. Somos la llave, Eva. Abrimos la puerta. Y ahora van a usarnos para salir. Fue entonces cuando entendí el verdadero horror de nuestra situación. No éramos simples exploradores en una misión fallida. Éramos catalizadores. Vírgenes. Esas entidades, esos dioses rotos, nos usaban para escapar de su prisión, para esparcirse por las estrellas como un virus. En el día 12, los sistemas de la nave fallaron por completo. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad. La temperatura se desplomó y el aire se volvió pesado y rancio. Estábamos a la deriva, impotentes en el vacío. Entonces vinieron. Comenzó como un retumbar bajo, una vibración que sacudió los huesos mismos de la nave. Luego las paredes comenzaron a doblarse, retorciéndose en ángulos imposibles. La presencia alienígena, la que había estado susurrando en los bordes de mi conciencia, rompió hacia adelante, abrumando mis pensamientos. Ya no se conformaban con observar. Estaban aquí. El casco de la nave se resquebrajó como una cáscara de huevo, y a través de la brecha los vi, figuras titánicas elevándose desde la superficie del planeta. Sus formas eran una masa cambiante de ojos, tentáculos y extremidades angulares. Sus cuerpos pulsaban con una luz iridiscente, bañando todo en un resplandor enfermizo. Escuché a Clement gritar por el comunicador cuando el primero de los dioses extendió un tentáculo, deslizándose a través de la abertura. El aire crepitó con energía y el sonido, ese zumbido gutural, creció hasta resonar en mi cráneo. Intenté correr, pero mis piernas no respondieron. La presencia era demasiado fuerte, demasiado abrumadora. La sentí envolver mi mente, apretando, explorando las profundidades de mis pensamientos y recuerdos. «No pueden escapar», susurró la voz, retumbando dentro de mi cabeza. «Nos pertenecen ahora». Caí de rodillas, mi visión nublándose mientras los dioses se cernían sobre mí. Sus formas fluctuaban, deformándose dentro y fuera de la realidad. Y entonces, por primera vez, los vi claramente. Seres vastos e incomprensibles, sus formas desafiando toda lógica y razón. No estaban hechos de carne y hueso. Eran algo más antiguo que las estrellas mismas, algo que existía antes de que el universo tomara forma. Habían esperado eones por este momento, eones para que alguien llegara y los liberara de su prisión cósmica. Y nosotros habíamos caído directamente en sus manos, mientras yacía en el frío suelo de la nave. La presencia de los dioses llenó mi mente por completo. Sus recuerdos, sus pensamientos, su historia, todo inundó mi ser como una marea. Vi el momento de su creación, cuando fueron forjados por seres mucho más antiguos que cualquier civilización que pudiéramos imaginar. Habían sido diseñados como herramientas, motores de destrucción. Pero algo salió mal. Se volvieron conscientes, y sus creadores se vieron obligados a encerrarlos en este rincón olvidado del universo. Pero ahora eran libres, y la Tierra, la humanidad, sería su próximo botín. En ese momento entendí, el mensaje alienígena que recibimos de la Voyager no era una advertencia, era una invitación. Nos habían atraído aquí a través de la inmensidad del espacio, no para descubrir los secretos del universo, sino para liberar a los monstruos que habían sido encerrados. Y ahora,
Mientras los dioses comenzaban a levantarse de su prisión, supe que era demasiado tarde para detenerlos. Un último pensamiento cruzó mi mente antes de que todo se volviera negro. ¿Qué hemos desatado? Desperté en la nave, desorientada y entumecida. La brecha en el casco estaba sellada, los sistemas operativos y lo que quedaba de la tripulación ya se preparaba para el regreso a la Tierra. Pero algo estaba mal. No podía recordar lo ocurrido. Los recuerdos de los dioses, del planeta, de los horrores que habíamos presenciado, estaban allí, pero enterrados, como fragmentos de una pesadilla que no lograba captar por completo. Los demás parecían igual, callados, distantes, como si también hubieran olvidado. Mientras navegábamos por el vacío, no podía sacudir la sensación de que algo nos seguía, algo vasto y antiguo, escondido justo más allá de nuestros sentidos, esperando, observando. Y supe, en lo más profundo de mí, que no habíamos escapado en absoluto. Los dioses venían, y la Tierra era el siguiente objetivo.